En los vastos y enigmáticos pasajes del libro del Génesis, donde las genealogías se extienden como raíces de un árbol milenario y los nombres se entrelazan siguiendo los designios del cielo, existe un vacío que retumba como un eco olvidado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para no perderte ninguna de las historias más asombrosas de leyendas y milagros bíblicos. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento. Noé, el hombre justo, elegido por el Creador para preservar la vida durante el cataclismo universal, es descrito con detenimiento. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son mencionados claramente, figuras clave en la reconstrucción del linaje humano. Sin embargo, una pregunta inevitable surge entre líneas. ¿Dónde está la mujer que acompañó a Noé en su travesía dentro del arca? ¿Dónde está la figura femenina que presenció el colapso del mundo antiguo y fue parte del renacer de la humanidad? Las Escrituras, en este caso, permanecen en un silencio tan profundo como inquietante. No hay rastro de su nombre, ninguna descripción, ni siquiera una insinuación. Es como si una presencia vital hubiera sido borrada del relato, dejándola en un limbo entre la existencia y el olvido. Pero, ¿cómo puede ser que una mujer tan crucial, quien junto a su esposo garantizó la supervivencia de la humanidad, haya quedado oculta bajo el manto del anonimato sagrado? ¿Estamos ante un simple descuido en la narrativa o existe una intención oculta detrás de esta omisión? A diferencia de otros personajes bíblicos, cuyas esposas son destacadas por nombre, como Sara, Rebeca o Raquel, Noé aparece solo, sin una compañera identificada. Ella está allí, compartiendo la misma historia, pero como una figura invisible que sostiene en silencio el peso de la historia. Esta ausencia no es un error fortuito. Es un silencio que parece cargado de intención, una decisión que apunta hacia algo que fue deliberadamente suprimido. En una época en la que los nombres significaban mucho más que identidad, eran señales de destino, bendición y propósito, no nombrar a alguien equivalía a eliminar su legado, a negarle su lugar en la historia. Porque los escribas habrían omitido el nombre de la mujer que ascendió junto a Noé al arca que contenía el destino de toda la creación. ¿Qué podría justificar tal borrado? ¿Y si el silencio sobre su identidad no fuera un vacío, sino una barrera que oculta algo más profundo? Tal vez lo que se calla no es solo su nombre, sino un secreto enterrado en las profundidades del tiempo, anterior incluso al diluvio, un misterio que toca las fibras más antiguas de la humanidad caída. Este misterio nos empuja hacia una revelación. El olvido de la esposa de Noé no es una simple omisión narrativa. Es una pieza crucial de un rompecabezas teológico y espiritual, una incógnita que ha despertado la curiosidad de sabios y estudiosos durante generaciones. Porque aunque la Biblia guarda silencio, la historia no lo hace del todo. Con el paso de los siglos, surgieron ecos que desafiaron ese vacío. Tradiciones orales, escritos rabínicos, textos apócrifos y leyendas olvidadas comenzaron a dar voz a la mujer silenciada. Nombres emergieron de antiguos manuscritos, cada uno cargado de simbolismo y especulación, como intentos de restaurar lo que fue borrado. Uno de esos nombres es Naamá, una figura vinculada a la línea de Caín. Aunque no se le presenta explícitamente como esposa de Noé en el Génesis, aparece en genealogías que la relacionan con los descendientes del primer asesino de la humanidad. Podría ser que, en un gesto lleno de significado, Dios uniera las dos líneas, la de Set y la de Caín, a través del matrimonio entre Noé y Naamá. Porque este nombre, enterrado en el polvo del tiempo, resurge precisamente cuando el juicio divino está por comenzar. Pero no es el único nombre que flota en el río del tiempo. Algunos textos arameos y tradiciones antiguas mencionan a Emsara, hija de Raquel y nieta de Matusalén, como la esposa de Noé. Esta referencia aparece en el libro de los Jubileos, una obra apócrifa que ofrece detalles no incluidos en el texto canónico. Si esto fuera cierto, significaría que la esposa de Noé no era una figura cualquiera, sino parte de una estirpe real, descendiente directa de los patriarcas antediluvianos. El hecho de que tantos nombres hayan intentado llenar ese vacío demuestra que, desde tiempos remotos, hubo una necesidad de reparar ese silencio. Es como si los antiguos comprendieran que la omisión no era un olvido accidental, sino una llave que podía abrir puertas hacia verdades ocultas. En definitiva, la diversidad de relatos en torno a la esposa de Noé nos revela más de lo que a simple vista parece. No estamos solo ante una identidad perdida, sino frente a un símbolo de algo que fue cuidadosamente protegido por el silencio. Porque, a veces, lo que no se dice puede gritar con más fuerza que las palabras. ¿Por qué existen tantos nombres diferentes asociados a la esposa de Noé? Porque,
En lugar de un consenso, encontramos un mosaico de versiones, cada una con matices únicos. Es como si cada generación, cada escriba, cada corriente cultural hubiese intentado rescatar su propia imagen de esa mujer envuelta en el misterio, cada una aferrándose a un fragmento de una verdad mayor. Y es justamente ahí donde surge una pregunta inquietante. ¿Alguna de esas mujeres fue realmente su esposa? ¿O todos estos nombres son capas colocadas a propósito para ocultar una identidad más antigua, más peligrosa, tal vez incluso demasiado sagrada para ser pronunciada con ligereza? Estas figuras femeninas que no llegaron al texto oficial parecen negarse a desaparecer. Sus nombres siguen flotando como espectros entre el mito y la memoria, entre lo que se oculta y lo que aún late en el alma de la tradición. Y es esa persistencia la que nos impulsa a mirar más allá del canon bíblico. Cuando las escrituras callan, los textos marginados comienzan a susurrar. En esas obras antiguas que fueron dejadas fuera del canon oficial, protegidas durante siglos por sabios y monjes en rincones oscuros de bibliotecas remotas, es donde comienzan a emerger los contornos de una figura olvidada, la esposa de Noé. Uno de los textos más reveladores es el Libro de los Jubileos, un antiguo escrito hebreo que nunca fue aceptado como parte del canon por la mayoría de las tradiciones cristianas. Allí se nos presenta a Emsara, identificada como hija de Raquel y esposa de Noé. Pero Emsara no aparece como un personaje secundario o silencioso. Está directamente conectada al linaje sagrado, descendiente de Matusalén, lo que sugiere que tenía una posición estratégica en el plan divino. Ella no era simplemente una acompañante, era parte fundamental del tejido patriarcal que sobrevivió al diluvio. Portadora de una herencia milenaria, su presencia en el arca parece tener un propósito que va más allá de la supervivencia física, representa una continuidad espiritual, una conexión viva con las generaciones anteriores. Por otro lado, el libro de Enoc, otro texto antiguo, muy estimado en la tradición etíope y en algunas comunidades judías, no menciona directamente a la esposa de Noé, pero describe con intensidad el mundo antediluviano. Un escenario marcado por la presencia de seres gigantescos, ángeles rebeldes y conocimientos prohibidos que alteraban el equilibrio de la creación. Es en ese entorno turbulento, plagado de caos espiritual y corrupción genética, donde la figura femenina que acompañó a Noé habría tenido que existir y resistir. Mientras tanto, otras fuentes judías, como el Midrash y los comentarios rabínicos tradicionales, identifican a la esposa de Noé con Naamá, hermana de Tubal-Caín. Pero esta no es una mujer cualquiera. Se la describe como bella, astuta, poseedora de habilidades en la música y posiblemente en artes ocultas. Esta Naamá, descendiente de Caín, carga con una herencia compleja. Su unión con Noé podría haber representado la fusión de dos líneas, la descendencia bendita de Set y la descendencia marcada de Caín. ¿Qué sentido tendría esta alianza en un momento donde el juicio de Dios estaba por caer sobre la tierra? ¿Podría ella haber sido un símbolo de reconciliación entre lo puro y lo caído, o tal vez una advertencia de que incluso en la renovación hay cicatrices del pasado? A pesar de que estas fuentes apócrifas no coinciden entre sí, algunas se contradicen, otras se entrelazan de manera enigmática, todas comparten un mismo impulso, devolverle rostro, voz y significado a quien fue silenciada por el texto oficial. Todas ellas reconocen, desde diferentes ángulos, que la esposa de Noé fue mucho más que una figura de fondo. Fue testigo y partícipe de uno de los momentos más decisivos de la historia humana. Y esa verdad, oculta bajo capas de tiempo, aún vibra en los márgenes de la historia sagrada, esperando ser descubierta. Ella no fue una sombra pasajera. Tenía un nombre, un linaje, una misión. Su papel trascendía lo biológico. Era espiritual, estratégico, casi profético. Entonces, ¿qué era lo que los textos antiguos buscaban preservar que el canon decidió silenciar? ¿Qué había en esta mujer que generó tanto desconcierto como para ser borrada de la narrativa sagrada? Estamos apenas comenzando a escarbar los estratos más profundos de este misterio ancestral, pero en los próximos momentos, una figura comenzará a emerger con mayor nitidez. Un nombre olvidado por muchos, susurrado por siglos, un eco que nunca desapareció del todo. Naamá, Naamá, una mujer cuyo nombre atraviesa los tiempos como un susurro enterrado entre las páginas del Génesis. Su mención aparece en Génesis capítulo 4, versículo 22, presentada como hija de Lamec y hermana de Tubal-Caín, miembro de la estirpe de Caín. Y después, silencio. No se nos dice más. No se le da una historia. No se le otorga contexto. Solo queda su nombre, suspendido entre los versículos como si no debiéramos notar su presencia. Pero el Génesis no deja nombres al azar.
Cada uno tiene un peso simbólico, una razón para estar allí. ¿Por qué entonces fue nombrada Naamá? ¿Por qué ella entre tantos descendientes olvidados? La tradición judía se encargó de darle voz a ese vacío. Diversos sabios y rabinos comenzaron a conectar los hilos invisibles. Muchos de ellos afirmaron que Naamá fue, en realidad, la esposa de Noé. Esta afirmación generó polémica. ¿Cómo el hombre justo, elegido por Dios, podría haberse unido a una descendiente directa de la línea maldita de Caín? Pero para ciertos estudiosos, esa unión no solo no fue un error, fue una estrategia divina. Una reconciliación entre dos linajes separados desde la tragedia del Edén. Un gesto cósmico en el momento más crucial de la historia humana, cuando la creación estaba al borde de la aniquilación. La figura de Noé representa la justicia y la obediencia. Naamá, en cambio, encarna lo que fue despreciado, pero no destruido, lo que debía ser redimido. Su unión, según estas interpretaciones, simboliza algo mucho más profundo que un simple matrimonio. Es la fusión entre lo puro y lo corrompido, entre lo celestial y lo caído, bajo la mirada de un Dios que no borra la historia, sino que la transforma. En hebreo, el nombre Naamá significa agradable o hermosa. Pero su belleza, dicen los antiguos, no era solo exterior. Era poseedora de un conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, que abarcaba la sabiduría de la tierra, el uso de las hierbas, la alquimia de los metales y los secretos de la música. En culturas antiguas, este tipo de saber era reservado para quienes estaban conectados con los ritmos ocultos de la creación. Naamá no era una figura decorativa al lado de Noé. Era su complemento espiritual, la presencia que equilibraba la energía del arca. Una mujer que, según las tradiciones más antiguas, fue esencial para preservar no solo la especie humana, sino también los secretos más antiguos de la civilización. Y aunque las escrituras oficiales no nos cuentan su historia, los ecos que han sobrevivido al paso del tiempo parecen gritarnos que su papel fue tan relevante como el del propio Noé. No te pierdas lo que viene después, porque estamos a punto de revelar detalles aún más sorprendentes sobre el verdadero rol de Naamá y porque su presencia fue silenciada por el relato canónico. En muchas antiguas tradiciones, los descendientes de Caín eran conocidos por su dominio sobre conocimientos avanzados, metalurgia, música, agricultura y otras formas de sabiduría técnica que parecían estar por encima de su época. Era como si hubieran heredado un conocimiento prohibido, algo que no venía del cielo, sino de una fuente más antigua y misteriosa. Naamá, hermana de Tubal Caín, el gran forjador de metales, no era una mujer cualquiera. Su parentesco con ese personaje nos lleva a pensar que ella también habría sido portadora de esa sabiduría ancestral. ¿Y si ella no solo compartía la vida con Noé, sino también una comprensión profunda tanto del lenguaje divino como de los secretos ocultos de la creación corrompida? Tal vez su papel dentro del arca no fue únicamente el de una esposa, sino el de una especie de guardiana. Una mujer capaz de llevar consigo conocimientos esenciales que serían necesarios para la reconstrucción del mundo después del diluvio. Un puente entre el pasado condenado y el futuro redimido. ¿Y si esa fue la verdadera razón por la que su historia fue borrada del relato canónico? Porque su presencia representaba algo demasiado poderoso, demasiado disruptivo para los límites que impuso la narrativa oficial. Algo que no se podía encajar dentro de los moldes rígidos de pureza y corrupción. Pero Naamá nunca desapareció por completo. Su nombre sobrevivió como un susurro entre rabinos, místicos y estudiosos curiosos. Y cuanto más nos acercamos a ella, más comprendemos que esta mujer silenciosa porta una amenaza directa a las certezas establecidas. ¿Quién era realmente? ¿Una superviviente elegida? ¿Una pecadora redimida? ¿O tal vez la última heredera de un conocimiento que existía incluso antes del diluvio? Y si aceptamos la posibilidad de que Naamá fuera en verdad la esposa de Noé, entonces debemos enfrentar uno de los dilemas más profundos de toda esta historia. ¿A qué linaje pertenecía ella realmente? La mayoría de las tradiciones la asocian directamente con la línea de Caín, la misma que fue maldita desde los orígenes por el crimen de fratricidio. Un linaje marcado por el exilio, la maldición y el rechazo divino. Pero existen voces que se alzan contra esta versión. Algunos estudiosos han comenzado a plantear una idea inquietante, que tal vez Naamá no era hija de Caín, sino descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, por medio del cual se preservó la simiente justa. ¿Y si esa asociación con Caín no fue más que una cortina de humo? Un disfraz impuesto para encubrir su verdadero linaje y su verdadero propósito. Es en este punto que el misterio alcanza su mayor intensidad. Porque si ella realmente pertenecía a la línea de Caín, entonces su unión con Noé,
el hombre más justo de su generación, parecería ir contra el patrón divino establecido. Pero si ella era de la línea de Set, entonces, ¿por qué las tradiciones posteriores insistieron en vincularla con el linaje maldito? O tal vez, solo tal vez, todo esto estaba previsto desde el inicio. Quizá Noé actuaba no como una figura aislada, sino como un nuevo Adán, llamado a reunir en sí mismo las dos grandes corrientes de la humanidad, a fundir la luz y la sombra para dar comienzo a una nueva era. Una humanidad nacida no de la separación, sino de la reconciliación. La posibilidad de que la justicia y la redención puedan también surgir del linaje de Caín fue considerada herética por siglos. Pero, ¿y si eso fue precisamente lo que se quiso ocultar? ¿Y si lo que realmente molesta del papel de Naamá es que rompe el esquema rígido de lo puro y lo impuro? El libro del Génesis traza con claridad las dos grandes genealogías, la de Caín y la de Set. Ambas se desarrollan por caminos distintos, ambas dan lugar a figuras poderosas, pero en algún punto parecen converger. Y ese punto de convergencia podría ser Naamá. Tal vez su papel no era solo el de preservar la vida dentro del arca, sino de sembrar una nueva visión, que en la mirada divina no existen linajes perfectos o malditos, sino misiones, propósitos y decisiones. Y es aquí donde los antiguos textos apócrifos, como el libro de los jubileos, vuelven a ofrecer claves ocultas que nos ayudan a comprender lo que el texto canónico quiso dejar en la penumbra. Algunas fuentes afirman que Noé habría tomado por esposa a una mujer de su mismo linaje, dentro de la línea de Set, con el propósito de preservar la pureza del linaje antediluviano. Esta visión entra en conflicto directo con la versión que presenta a Naamá como descendiente de Caín. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? ¿Y si ambas lo fueran al mismo tiempo? ¿Y si no estamos ante una contradicción, sino frente a dos verdades paralelas, cuidadosamente superpuestas para proteger algo mucho más profundo? Naamá pudo haber sido más que una mujer histórica. Tal vez fue también un símbolo, un arquetipo, una figura que encarnaba el reencuentro entre hermanos divididos por la tragedia, Caín y Abel, Caín y Set, una representante viva de la reconciliación entre la humanidad caída y la humanidad redimida. Su aparición junto a Noé, el hombre más justo de su generación, podría revelar que el diluvio no fue únicamente un acto de destrucción divina, sino también una puerta abierta hacia la redención. Un reinicio, sí, pero también una oportunidad para sanar lo que había sido dividido desde los orígenes. Aunque las escrituras oficiales la olvidaron, Naamá puede haber sido el eslabón perdido de ese proceso restaurador. Una figura esencial que actuó silenciosamente, pero que sostuvo el destino del mundo antiguo en sus manos. Y esto apenas rasga la superficie del misterio. Cuando dirigimos la mirada más allá de las fronteras de la Biblia, una revelación aún más perturbadora comienza a tomar forma. Naamá no está sola en la historia de la humanidad. Su reflejo aparece, bajo otros nombres, en las mitologías de civilizaciones antiguas de todo el mundo. Es como si esta figura, ausente en el relato bíblico, hubiese escapado de su silencio para dejar huellas en otras culturas. En cada rincón del mundo, relatos antiguos hablan de un hombre justo que sobrevive a un gran diluvio, y junto a él, una mujer, una compañera que no solo sobrevive, sino que cumple un rol vital en la regeneración del mundo. En la tradición sumeria, encontramos a Utnapishtim, considerado el equivalente mesopotámico de Noé. Él también construye un arca, sobrevive al diluvio y lo hace acompañado por su esposa. Pero a diferencia del relato bíblico, su compañera tiene nombre, tiene voz y es parte activa del nuevo comienzo. En la épica de Gilgamesh, esta mujer recibe incluso la bendición de los dioses y la inmortalidad. ¿Podría ella ser un eco de Naamá? ¿Un vestigio de una tradición aún más antigua que el texto del Génesis? Al seguir rastros más al oeste, en las culturas indoeuropeas aparecen relatos similares. Figuras femeninas vinculadas a la renovación del mundo, a la fertilidad, a los ciclos cósmicos. Entre los pueblos celtas, por ejemplo, existen leyendas de una diosa madre que, tras sobrevivir a una catástrofe de aguas, ayuda a dar forma a una nueva era junto a un hombre elegido. Su papel no es simplemente acompañar, sino guiar, proteger y enseñar. En Egipto, la poderosa figura de Isis resuena con estas mismas características. Aunque no está ligada a un diluvio universal, encarna el arquetipo de la mujer sabia, sanadora y transformadora. Es portadora de secretos divinos, restauradora de la vida y guardiana de un conocimiento oculto. ¿Y si Naamá no fue solo un personaje bíblico olvidado?
¿Y si fue parte de una figura arquetípica, una entidad que en distintas culturas tomó distintos nombres, pero siempre cumplió la misma misión? Preservar la vida, cuidar el conocimiento, ser la chispa que sobrevive a la noche más larga. Incluso en los mitos grecorromanos encontramos un reflejo de este patrón. Deucalión y Pirra, los únicos sobrevivientes del gran diluvio, representan otro episodio de renacimiento. Pirra, cuyo nombre se asocia al fuego, lleva consigo la semilla de la recreación. Es ella quien, al lanzar piedras sobre la tierra, da origen a una nueva humanidad. Naamá, como Pirra, como la esposa de Utnapishtim, como Isis o la diosa madre celta, parece pertenecer a una red de relatos antiguos que comparten un mensaje profundo. Cuando todo se destruye, hay una figura femenina que sobrevive con un propósito. No solo proteger la vida, sino también restablecer el orden, reconstruir lo sagrado y sostener la memoria del mundo que fue. Estas coincidencias no pueden ser ignoradas. Apuntan a la existencia de un patrón universal, a una mujer que la Biblia dejó en silencio, pero que las leyendas del mundo se encargaron de recordar. Y su historia aún no ha terminado. La historia de la esposa de Noé no puede ser vista simplemente como una omisión accidental de la Biblia. Todo apunta a algo mucho más profundo. Un secreto universal, fragmentado y repartido en mitos y tradiciones de diversas culturas a lo largo de la humanidad. Si esta mujer realmente estuvo al lado del justo Noé, si cruzó con él la frontera entre el mundo que fue destruido y el nuevo que habría de surgir, entonces una pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué sabía ella? Y, más importante aún, ¿cómo ese conocimiento garantizó la continuidad de la humanidad? Es innegable que el arca fue construida por Noé, según el mandato divino. Pero, ¿quién cuidó de los aspectos esenciales para sostener la vida durante esa travesía? ¿Quién preparó los alimentos? ¿Quién recogió y clasificó las semillas necesarias para reiniciar la agricultura? ¿Quién sabía qué hierbas curaban y cuáles podían ser veneno? ¿Quién se encargó del bienestar de los hijos, de los animales, de los detalles invisibles pero vitales para sobrevivir en medio del caos? El texto bíblico guarda silencio sobre todo eso, pero ese mismo silencio deja marcas. Marcas que gritan entre líneas. Porque si ella no fuera importante, ¿por qué tantas culturas conservaron su imagen bajo distintos nombres? En numerosas tradiciones ancestrales, el conocimiento esencial se transmitía a través del linaje femenino. Las mujeres eran vistas como las guardianas de los ciclos naturales, del saber curativo, de los ritmos del universo. No solo eran madres y esposas, eran guías, maestras, sabías. Naamá, si fue ella la esposa de Noé, no sería la excepción. Proveniente de un linaje asociado a la metalurgia y la música, es probable que su herencia espiritual incluyera lo que hoy podríamos llamar tecnología sagrada, un conocimiento que unía lo práctico con lo divino, lo físico con lo invisible. Imagina ese momento. El mundo antiguo se deshace bajo una tormenta sin fin. Las aguas devoran montañas, ciudades y memorias. Todo parece perdido. Y dentro del arca, flotando en la oscuridad, un pequeño núcleo de vida resiste. Noé representa la justicia. Sus hijos, la continuidad. Pero es ella, la mujer sin nombre en el texto, quien sostiene en sus manos los secretos que harán posible un nuevo comienzo. Ella sabe qué guardar. Ella sabe cómo sanar. Ella entiende los signos del cielo y escucha los susurros de la tierra. Tal vez fue ella quien preservó los saberes que ningún libro podía contener. Saberes que cruzaron el diluvio no escritos, sino vividos. Su rol no era meramente biológico. Era místico, científico y esencial. Algunos estudiosos lo han sugerido. Dentro del arca no solo se protegía la carne y la sangre, sino también el conocimiento. Y esa sabiduría, ese código sagrado de regeneración, pudo haber sido encarnado por ella. Y si esto es cierto, entonces no fue una simple compañera de viaje. Fue el corazón oculto de la salvación. ¿Te atreves a seguir descubriendo lo que los antiguos intentaron preservar a través del silencio? Los textos apócrifos, esas voces marginales que sobrevivieron a los filtros del canon, nos susurran una verdad inquietante. El conocimiento del mundo antediluviano no solo era vasto, sino también peligroso. Y algunos fragmentos de esa sabiduría fueron resguardados. ¿Pero por quién? La respuesta que emerge con más fuerza es desconcertante. La esposa de Noé. ¿Y si parte de la misión divina no recayó solamente en Noé, sino también en ella? ¿Y si su papel era mucho más que acompañar al justo elegido? ¿Y si ella fue una de las últimas guardianas de la sabiduría de los antiguos patriarcas, de los ángeles caídos, de la primera creación? Pensemos por un momento.
El renacer de la humanidad exigía mucho más que sobrevivir. Exigía reconstruir. ¿Quién llevó las semillas? ¿Quién supo preparar los ungüentos, cuidar de los animales, sanar a los enfermos y preservar las costumbres? La Biblia no responde, pero el silencio mismo se convierte en señal, porque tal vez lo que realmente salvó a la humanidad no fue solo un arca de madera, fue una mente que se negó a olvidar lo esencial, una memoria viva que cruzó las aguas junto al cuerpo. Y si fragmentos de ese saber sobrevivieron, entonces es posible que aún existan rastros de ella en textos no oficiales, conservados con celo por comunidades que sabían que esta historia no debía ser olvidada. En 1947, un descubrimiento revolucionó por completo nuestra comprensión de los textos antiguos, los manuscritos del Mar Muerto, ocultos durante milenios en las cuevas de Qumran. Estos documentos contenían mucho más que leyes y profecías. Entre los rollos hallados, algunos hablaban de figuras femeninas enigmáticas, mujeres llamadas las Abías, asociadas al proceso de salvación, a la preparación del alimento espiritual, a la conducción de los escogidos en tiempos de juicio. En uno de los fragmentos más misteriosos, se menciona a la sabia entre los salvados, una mujer que acompaña al patriarca que sobrevive al diluvio. Aunque no se dice su nombre, esa descripción resuena profundamente con la figura olvidada de la esposa de Noé. Otros fragmentos aluden a un rollo oculto, sellado dentro del arca, que no debía abrirse hasta los tiempos finales. Según algunas interpretaciones esotéricas, ese texto habría sido escrito por manos femeninas y contendría los secretos originales de la creación, la sanación y el equilibrio del universo. ¿Por qué estas comunidades secretas conservaron este tipo de registros? ¿Acaso sabían que la historia oficial había dejado fuera algo demasiado poderoso? Varios estudiosos proponen que existe una tradición paralela, silenciosa pero resistente, en la que la esposa de Noé no solo era una compañera, sino una profetisa, una sacerdotisa, una figura de poder espiritual y conocimiento sagrado. Y si eso es cierto, entonces los manuscritos del Mar Muerto no solo son un tesoro arqueológico, son el último intento de preservar la identidad de una mujer que llevaba en sus manos el destino del nuevo mundo. Esto nos lleva a una conclusión aún más perturbadora. ¿Qué pasaría si el silencio sobre ella no fue accidental, sino intencional? Tal vez su nombre fue ocultado para que no fuera corrompido, para que su esencia no cayera en manos que no estaban listas. En la tradición hebrea, el nombre es más que una palabra. Es un recipiente de poder. Nombrar es revelar, y ocultar es proteger. ¿Sería entonces un nombre tan poderoso, tan sagrado, tan ancestral, que Dios mismo lo ocultó del texto para preservarlo? Algunos teólogos van aún más allá. Dicen que el silencio no es vacío, sino espejo, que no nombrarla es una forma de provocar la búsqueda, de despertar la inquietud, de obligarnos a mirar más allá de lo obvio. Tal vez Dios quiso que su historia no fuera leída, sino reconstruida. Y ahora que las piezas comienzan a encajar, tal vez sea tiempo de escuchar su eco, de seguir las pistas dispersas y de darle, por fin, un lugar en la historia sagrada a aquella cuya sabiduría pudo haber sido la clave para salvarlo todo. Cuando miramos con atención lo que falta, lo que ha sido borrado o ignorado, descubrimos que no todo está a la vista. En este caso, la ausencia se convierte en una revelación inversa, como un velo que, en lugar de ocultar, invita a mirar más profundamente. La esposa de Noé, la mujer sin nombre, es un llamado espiritual que incomoda al alma, una figura que, por su silencio, nos empuja a cuestionar lo que se da por hecho. Pero no todos creen que ese silencio vino del cielo. Una línea de pensamiento aún más provocadora y sombría propone que el silencio no fue obra de Dios, sino de los hombres. Intérpretes, escribas, líderes religiosos, a lo largo de siglos, pudieron haber moldeado los textos sagrados para eliminar, de manera deliberada, la presencia de mujeres clave, figuras que representaban un poder diferente, sagrado, femenino, peligroso para las estructuras de control. Si esto es cierto, entonces la esposa de Noé no fue olvidada por accidente, sino silenciada por temor. Temor a lo que sabía, a su linaje, a su influencia. En ese caso, lo que se borró no fue solo un nombre, sino una línea entera de sabiduría, que pudo haber comenzado en el Edén, atravesado el diluvio y sobrevivido en forma de mito, símbolo o legado oculto. Entonces, el verdadero misterio no está en su ausencia, sino lo que aún puede revelarnos su sombra. Y es justo en ese punto donde esta historia se transforma. Ya no hablamos de un personaje perdido, sino de un símbolo universal. Porque esa mujer, olvidada por las Escrituras y recordada por los ecos del misterio,
podría ser la clave para comprender lo que ocurrió antes, durante y después del diluvio. Imagina la escena. El cielo se oscurece. La tormenta se aproxima. Los animales entran al arca en silencio, obedeciendo a algo que no pueden explicar. Y allí, entre el caos y la fe, una mujer camina. Ella no tiene nombre en el texto. No pronuncia palabras. Pero sus actos lo dicen todo. Organiza, cuida, sostiene. Y su mirada atraviesa las aguas del juicio, viendo no solo el fin, sino también el principio de lo que vendrá. Esa mujer, cuyo nombre se perdió, es el centro oculto de la historia. Sin ella, no hay hijos de Noé. Sin ella, no hay linaje. Sin su presencia firme, no habría equilibrio, ni orden, ni renacimiento. Redescubrirla es mucho más que buscar una identidad perdida. Es hacer justicia espiritual. Es rescatar memorias enterradas bajo las aguas del tiempo. Tal vez se llamó Naama, tal vez Emsara, o quizá tuvo otro nombre que fue sellado por protección y que nunca conoceremos. Pero eso no importa, porque su legado trasciende el lenguaje. Ella representa a todas las mujeres silenciadas, invisibles, relegadas, que sostuvieron la historia desde las sombras. Y su poder radica precisamente en eso. Sobrevivió al diluvio y al olvido, no con palabras, sino con actos. No con títulos, sino con legado. Ella vive en cada mujer que sostuvo la vida con manos firmes, en cada silencio que preservó lo sagrado, en cada memoria que no pudo ser borrada por completo. Y ahora, al final de esta travesía por el misterio, ya no preguntamos solamente quién fue la esposa de Noé. Preguntamos por qué fue necesario esconderla tanto tiempo. ¿Y qué dice eso de nosotros, de nuestros miedos, de las verdades que aún yacen enterradas entre las líneas del Génesis? Gracias por acompañarnos en este viaje profundo. Suscríbete y deja tu me gusta si esta historia te tocó el alma. Nos vemos en el próximo capítulo de Leyendas y Milagros Bíblicos, donde las sombras del pasado siguen susurrando secretos que esperan ser escuchados.